continuar con el tema de arrastre de partículas, para ver si hacemos clase el martes con unos ejercicios, y si sienten de pronto que les falta un poco más, digamos, bueno, sí, hace falta un poco más de practicar los temas, entonces podríamos hacer otra sesión el sábado de 8 a 10. Si se ven que no sé, que les queda, digamos, muchas dudas y que les gustaría eh, repasar un poco más el tema, porque pensando ya que el jueves inician las exposiciones. Entonces, eso ya lo miraríamos las próximas semanas. En este momento, les comentaba de la clase del jueves, como nuevamente para introducirnos en el tema. Este tema es de flujo alrededor de objetos, ¿sí? De objetos, generalmente lo vamos a ver como objetos sólidos, pero ya les voy a mostrar, les voy a explicar también otras aplicaciones donde se usan estas ecuaciones y no necesariamente es un sólido el que, digamos, unas partículas sólidas que están sumergidas dentro de un fluido. Lo típico que les mostraba que nosotros vemos este tema es cuando tenemos eh, la sedimentación de partículas. Sedimentación de partículas. Entonces, la sedimentación se da básicamente porque el peso que tengo de las partículas, el efecto gravitacional que hay en ellas, hace que ellas caigan. Bueno, la mayoría, ¿no? Desde que la densidad sea mayor al fluido que yo estoy usando, ellas lo que van a hacer es a sedimentar, a caer. Por eso en la sedimentación, dependiendo del tipo de partículas que yo quiero sedimentar, se escoge el tipo de fluido en el cual va a ocurrir la sedimentación. Hay casos, por ejemplo, que por costos, digamos, económicos, nosotros no empleamos otro tipo de fluidos porque saldría muy costoso el proceso. Entonces, en ese caso, nos la ingeniamos para hacer tratamientos químicos de tal forma que aumentamos el tamaño de las partículas y ahí sí puedan ellas sedimentar de cierta forma. Estas teorías, se me había olvidado comentarle la clase pasada, que estas teorías se desarrollaron para partículas que están cayendo en un fluido, considerando que esas partículas están muy separadas, o sea, en la vida real, digamos, eso no sucede. Nosotros tenemos muchas partículas, por ejemplo, en un agua residual que están cayendo y están sedimentando. Pero para desarrollar estas ecuaciones realmente se estudiaron con pocas partículas de tal forma que no había como una interacción, digamos, no había como una interacción entre partículas y partículas, por un lado, ni tampoco había, digamos, una interacción entre las paredes del recipiente con las partículas. Hay que considerar eso, ¿sí? Nosotros, digamos, el modelado que se hace es considerando que las partículas están muy lejanas entre sí, de tal forma que no hay una interacción que permita el libre movimiento de las partículas, o sea, que las partículas se sedimenten fácilmente, ni tampoco hay una interacción entre las paredes del recipiente con respecto a las partículas. En la vida real eso no sucede, lo que les comentaba. En la vida real, digamos, usamos estas ecuaciones para modelar y obtener las velocidades terminales a las cuales caen las partículas, pero sabemos que los datos en la vida real van a ser diferentes a ese valor calculado, pero sirven muchísimo de guía para el diseño de este tipo de equipos, ¿sí? Ya incluso nosotros cuando
en los procesos de sedimentación tenemos partículas que por su composición tienden a tener una interacción entre ellas, y muchas veces esa interacción entre esas partículas es tan fuerte que evita que las partículas sedimenten. Incluso se han notado movimientos brownianos entre las partículas, o sea, que son movimientos ahí aleatorios a todas partes que impiden un poco la libre sedimentación de las partículas. En esos casos nosotros resolvemos el problema poniendo una fuerza centrífuga a actuar en ese sistema para que se rompan de cierta forma esas fuerzas de interacción que hay entre ellas y puedan sedimentar mucho más fácil. En este tema les comentaba la clase anterior. Nosotros, si hacemos un balance sobre esa partícula, si consideramos una sola partícula, nosotros vamos a tener varias fuerzas actuando. Una fuerza actuando es la fuerza externa, que típicamente digamos, la más barata para nuestros procesos es la fuerza gravitacional, pero existe también la fuerza centrífuga. Esos equipos que implementan este tipo de fuerzas son un poco más costosos. La segunda es la fuerza de flotación. Claro, está el fluido, las partículas inmersas en un fluido, y de cierta forma pues aparece por eso ese efecto, esa fuerza. Y la tercera es la fuerza de arrastre, que siempre va a aparecer opuesta al movimiento. Entonces, en este caso nosotros tenemos un movimiento de las partículas cayendo hacia abajo. Entonces, como el movimiento es hacia abajo, pues la fuerza de arrastre sería en sentido contrario, como lo muestro acá. La fuerza de arrastre. Esta fuerza aparece precisamente por el movimiento relativo que hay entre el fluido y la partícula. En este caso, el fluido es el que está quieto y la partícula es la que se está moviendo. Pero hay otras aplicaciones en las cuales puede ser que la partícula es la que esté, digamos, suspendida y el fluido es el que esté moviéndose alrededor de esa partícula suspendida. O digamos que movimientos entre los dos fluidos, también hay procesos, incluso en que la fuerza no sale así en una dirección así como vertical, sino como lo vamos a estudiar en el curso, sino que aparece bidimensional. Entonces toca sacar los componentes. Nosotros digamos, a ese grado digamos, de fuerzas de arrastre bidimensional no vamos a ver, solo vamos a ver de esta forma, que es en una sola dimensión, en una sola dirección y opuesta al movimiento. Listo. Esta es la típica, la que ustedes conocen, generalmente la que siempre ven, la que perciben en muchas cosas que hacen en su casa. Pero les cuento también, digamos, de algunos procesos en que también aplican este tipo digamos, de ecuaciones que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es, por ejemplo, en el gas natural, en el proceso de producción del gas natural. El gas natural, ustedes conocen que digamos, es un fluido gaseoso, ¿listo? Cuando recién, digamos, se extrae del pozo, él viene con grandes cantidades de agua, ¿sí? Del agua de producción, agua, digamos, natural que viene, y agua también de producción que se inyecta al pozo para ayudar a sacar el gas natural. Ese gas natural se pasa realmente por unas torres se pasan, digamos, una primera parte es pasarlos por unos tanques separadores, que esos tanques separadores es retener la mayor cantidad posible de agua que tenga. O sea, agua líquida, tiene grandes cantidades, rápidamente se separa.
¿sí? O sea, es fácil de separar. Pero ustedes ya, pues, en este que han visto que toda esa cantidad de agua no la removemos del todo y los gases van a quedar con un cierto grado de humedad, un cierto grado de humedad. Entonces, en esas viene el gas natural con la humedad, pues con el agua. ¿Qué tendríamos? Nosotros en ese caso tendríamos el gas ascendiendo por la torre y tendríamos partículas muy pequeñitas suspendidas en el gas. Esas partículas serían partículas de agua. En este caso, miren, nosotros para este caso no tenemos un sólido en ningún momento. Tenemos digamos, dos fases, dos tipos, digamos, de considerar dos compuestos, que sería uno, el gas natural, que es una mezcla de varios gases, metano o metano, lo que depende del pozo, la composición también. Esto entra al gas natural y pequeñas partículas de agua que se van a comportar, esas pequeñas partículas, en este caso como si fueran unas partículas sólidas para poder aplicar estas ecuaciones. Realmente pues no están sólidas, nosotros tenemos es una fase líquida ahí, en las gotas de agua, pero nosotros para los cálculos los podemos aplicar estas ecuaciones que vamos a ver acá. Esas partículas se van a comportar de esa forma. Entonces, el objetivo de esta torre, por ejemplo, es que pase el gas natural ¿cómo se llama? Por la torre, y dependiendo yo ajusto las condiciones de velocidad a la que está moviéndose el fluido, y esa velocidad a la cual se está moviendo el fluido a lo largo de la torre es tal que me permite que esas partículas empiecen a sedimentar en la torre. Generalmente esto se hace como para bajo número de reinos de partículas, que esto ya lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No, señora. Listo. Entonces, espérenme un segundito. Les comparto. Un momento las diapositivas para regresar acá. Entonces, si regresamos acá a hacer un balance sobre la partícula, un balance de fuerzas que tenemos sobre esta partícula, entonces vamos a considerar que esta partícula tiene una masa. Entonces, la fuerza de esta partícula, tal como veía antes digamos, en las físicas básicas, es una masa por una aceleración de la partícula. La aceleración, pues, es el cambio que va a tener de velocidad la partícula con respecto a un determinado cambio de tiempo. ¿Sí? Es la aceleración, masa por aceleración de la partícula. ¿Qué fuerzas intervienen? La fuerza externa, que no les muestro que es el peso así como están en este gráfico, porque lo que les comentaba, no siempre en nuestros procesos vamos a tener una fuerza gravitacional actuando, porque en algunos casos serían muy demorados los procesos si solo dejamos que actúe la fuerza gravitacional. O incluso puede que pase yo montones de semanas incluso y las partículas nunca sedimenten, por lo que les comentaba. Hay una interacción entre partículas y partículas que impide que sedimenten libremente. Entonces, lo voy a dejar como fuerza externa.
Y ya dependiendo del proceso, si tenemos una fuerza gravitacional o una fuerza centrífuga, ustedes van a hacer el reemplazo en este caso. Menos la fuerza de flotación, menos la fuerza de arrastre. La fuerza externa, vamos a ir sacando, digamos, parte por parte de las fuerzas, desglosando cada término y ya después sacamos nos regresamos a esta ecuación inicial. Entonces, la primera, la fuerza externa. Entonces, la fuerza externa es simplemente la masa de la partícula por la aceleración externa que esté actuando sobre la partícula. Si es la gravitacional, entonces nosotros tenemos que es masa de la partícula por la gravedad. Si lo que está actuando es una fuerza centrífuga, pues hay que usar la aceleración centrífuga. Generalmente, para calcular la aceleración centrífuga, lo mismo que se hacía antes en las físicas básicas, el radio de giro de la partícula por la velocidad angular al cuadrado de la velocidad angular a la cual giran las partículas al cuadrado. ¿Listo? Entonces, o usan una o usan la otra. No están actuando las dos al tiempo, ¿no? O actúa la fuerza gravitacional o actúa la fuerza centrífuga. Dependiendo del ejercicio, pues van a hacer el reemplazo de una o la otra. Generalmente, pues la mayoría de procesos usan la fuerza gravitacional, porque es digamos, lo más barato. Listo. ¿Hasta acá vamos todos? Sí, profe, dame un segundo, por favor. Listo, gracias, profe. Listo. La siguiente fuerza es la fuerza de flotación, que ya la habíamos visto en este tema. Siempre que tengamos unas partículas sumergidas en un fluido, siempre nos va a aparecer este componente de flotación. Ya habíamos hablado que es la masa del fluido desplazado, por la aceleración externa que esté actuando en este caso. Típicamente, pues la aceleración que actúa, la gravedad. Pero en el caso, si le llegamos a trabajar en un punto que esté actuando la fuerza centrífuga, pues aquí toca cambiar esa aceleración externa por RW cuadrado. Yo puedo desglosar, digamos, estos términos dependiendo de las variables que conozca. También puedo decir que es el volumen de la partícula por la densidad del fluido, por la aceleración externa, como vimos en la parte de fluidización, en la clase antepasada. Depende de la información que tengamos, podemos usar masa de la partícula por la densidad del fluido, masa de la partícula por la densidad del fluido, por la gravedad sobre la densidad de la partícula. Puedo usar, si lo que tengo información es volumen de la partícula por la densidad del fluido, o puedo usar masa de fluido desplazado, pero realmente datos que le den a ustedes de entrada una masa de fluido desplazado, generalmente esa información no se tiene. O tenemos datos de volumen de partículas, densidades de fluidos o masas de partículas para poder hacer los cálculos. Entonces ya dependiendo de la información que vayamos a tener, digamos, en el problema, vamos a usar la ecuación correspondiente. Digamos, la que ya está toda desglosada es masa de partícula por la densidad del fluido por la gravedad sobre la densidad de la partícula. O volumen de partícula por densidad del fluido por gravedad. O masa del fluido desplazado por gravedad. La información que tengan disponible. Y finalmente, la fuerza que hasta el momento no hemos visto y que es nueva, que nos aparece,
es la fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre, justamente, como su nombre lo indica, arrastre, también en algunos libros se refieren como la fuerza de rozamiento, también lo van a encontrar el término fuerza de rozamiento, aparece precisamente por eso, por el movimiento relativo que hay entre el fluido y la partícula. Entonces hay un rozamiento del fluido hacia la partícula. Si miramos el símil, bueno, si miramos el símil cuando veíamos la tubería, digamos, la tubería, el transporte de un fluido por una tubería, sería precisamente esa, digamos, esa fricción que hay entre el fluido y las paredes del tubo. No es lo mismo, pero digamos que es como el equivalente cuando mirábamos el transporte por tuberías, que hay como un rozamiento, una fricción ahí del fluido alrededor de las, digamos, con la partícula que está ahí suspendida. ¿Cómo lo calculamos? Empíricamente se ha encontrado que la fuerza de arrastre depende de varios factores. Uno de los factores es el coeficiente de arrastre, es fuertemente influenciado por el coeficiente de arrastre. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo. Es influenciado por la velocidad, ya sea, les recuerdo en este punto, velocidad, se le llama velocidad de aproximación si lo que nosotros tenemos es una partícula ahí suspendida y el fluido se está moviendo alrededor de esa partícula, se le llama velocidad de aproximación. Si lo que estamos considerando son partículas que están cayendo en un fluido, en ese caso se le llama velocidad terminal, pero es la misma vaina, o sea, el concepto en general es lo mismo, sino que se le cambia el nombre dependiendo de la, digamos, del proceso o del uso que le estemos dando. En este caso, el fluido se está moviendo alrededor de la partícula, en este caso lo llamamos velocidad de aproximación, y en el caso de sedimentadores, o el proceso de sedimentación, se le llama velocidad terminal. Entonces sería en este caso velocidad terminal al cuadrado. La densidad del fluido depende también del tipo de fluido, de la densidad que tenga ese fluido que se está moviendo alrededor de las partículas. Y un término que les alcancé a hablar la clase pasada, del área proyectada. Ese área proyectada pues va directamente relacionado con la forma que tiene la partícula. Y digamos que esto, la forma influencia también fuertemente cómo es esa fuerza de arrastre. Para poder estudiar estas temáticas, se ha hecho casi todas las ecuaciones se han hecho para esferas. Hay algunos trabajos que se hicieron para cilindros y otros para discos, pero ojo que en el movimiento de los cilindros y en la caída, digamos, de esos cilindros y de esos discos, se consideraron que caían sobre una parte determinada, o sea, como que todo el camino, me regreso acá un momentico, para que me entiendan un momento. Para que me entiendan un poco mejor. Por ejemplo, si lo que me está sedimentando digamos, en este tanque, son unos cilindros, pues yo considero, por ejemplo, que todos los cilindros van a caer en esta forma y que todo el tiempo, durante su caída, van a caer en esa orientación y no van a cambiar. O
hay otros estudios que consideran que el cilindro cae así de forma horizontal. Y todo el recorrido de esas, digamos, de esas partículas va a caer en la misma orientación. Entonces, sí, digamos, en el papel, uno digamos, para hacer los cálculos y para tratar de un poco de entender un poco más digamos, estas teorías, le toca a uno hacer esas consideraciones. En la vida real nosotros sabemos que no va a suceder eso. Esas partículas, pues muy seguramente van a tener algún cambio de orientación a medida que ellas van cayendo. Y esos cambios de orientación que implican en la vida real, ¿qué sucede? Pues una partícula que cambia su orientación, se mueve ya de una forma inclinada, después pasa de forma horizontal y sigue cayendo. Esto lo que implica es básicamente una pérdida de energía. Cuando él está rotando, a medida que va sedimentando, pues yo lo que voy a tener realmente es una pérdida de energía. ¿Y qué implica pues esa pérdida de energía a la larga? Pues que la velocidad que va a alcanzar esa partícula cuando cae, pues en la vida real es menor de la que nosotros llegamos a calcular teóricamente. Entonces, esa velocidad que nosotros calculamos va a ser un poco menor que la velocidad que la velocidad a la cual caería esa partícula en el recipiente. Pero lo que les digo nuevamente, pues es un buen punto de partida para hacer nosotros el diseño de los sedimentadores, porque no hay más para dónde coger. ¿Qué otra cosa? Me faltaba decirles algo, pero no me acuerdo qué era. Bueno, de pronto ahorita me acuerdo. Listo. Entonces, los estudios han usado, casi toda la mayoría de los estudios han usado esferas para hacer digamos, las derivaciones de las ecuaciones, y alguno que otro trabajo, cilindros o discos, pero que la caída es en una sola orientación. Los discos, incluso ellos, la orientación típica que he visto de los trabajos es que caen en esta dirección, o sea, el disco cae en la dirección del círculo, no del lado del espesor del disco. Ok. Entonces, dime. Profe, es que estoy de pronto algo confundido. O sea, es bueno que es malo que tenga bastante fuerza de arrastre. Imagínatelo como hace el símil con digamos, el transporte en tubería. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mucha fricción en la tubería? Ah, claro, me disminuye la velocidad. Del fluido, ¿cierto? Sí, claro. Mayor presión para moverlo y más pérdidas también. Exacto. Entonces, en este caso, el símil, ¿qué sería? Que si yo tengo demasiado, digamos, rozamiento entre el fluido y las partículas, pues las partículas van a caer lentamente. O sea, digamos, la velocidad va a ser más lenta de caída. ¿Y eso en qué repercute? Digamos, ustedes lo primero que se imaginan es
Bueno, repercute es que mi proceso, como cae más lento, pues se me van a demorar más y me toca a mí esperar más para obtener esas partículas sedimentadas, ¿sí? Es lo que uno se imagina. Pero más allá de eso, el hecho de que las partículas tengan una velocidad baja, me implica que el diseño del sedimentador tiene que ser un sedimentador mucho más grande. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues se hace un sedimentador más grande, ¿sí? Pero lo que hay que mirar siempre es que las cosas entre más grandes, digamos en un proceso, implican que usted necesita un mayor espacio, una mayor disponibilidad de área para ubicar el equipo, por un lado. Y por otro lado, los costos de construcción se incrementan cuando yo tengo un equipo muy grande. ¿Sí? No es lo mismo tener un equipo pequeñito que, digamos, en materiales va a consumir menos a un equipo mucho más grande que incluso necesitaría más instrumentación por lo grande que es. Vale, gracias, profe. Entonces, la fuerza de arrastre, digamos que es algo que no lo podemos quitar, nos aparece, sí o sí nos aparece. Dependiendo digamos, del régimen de flujo que vamos a trabajar. Ese régimen de flujo me ayuda a modelar un poco, a modular un poco cuál va a ser esa fuerza de arrastre. Pero en algunas cosas no hay nada que hacer. O sea, nos va a aparecer un valor grande, vamos a tener una pérdida de energía grande asociada ahí a la fuerza de arrastre. Porque siempre va a haber un rozamiento entre las partículas y el fluido. Ahora mi pregunta para ustedes acá es, este coeficiente de arrastre, ¿cuál sería el símil, el equivalente para cuando nosotros veíamos el transporte de un fluido por tuberías? ¿Cuál es el equivalente del coeficiente de arrastre? ¿Tiene que ver con el material? Pero ¿cuál sería, de acuerdo con John, el factor de fricción? O sea, el equivalente de lo que nosotros teníamos en, digamos, el transporte de un fluido en una tubería, que era el factor de fricción, para este tema el equivalente es el coeficiente de arrastre. Ese coeficiente de arrastre depende mucho digamos, del fluido, del régimen de flujo que nosotros tenemos y de la forma de las partículas, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, hasta acá, claro, ¿alguna otra pregunta? Ok. La velocidad terminal es uno de los puntos claves que siempre nos van a, digamos que vamos a tratar de resolver, porque esta velocidad terminal es lo que me permite a mí, dice, pues es un parámetro del diseño del sedimentador que nosotros vamos digamos, a implementar a determinado proceso. El área proyectada, ya les expliqué cuál es el área proyectada en la clase pasada, que es ese área perpendicular al movimiento que hay relativo entre las partículas y el fluido. Si es en el caso, por ejemplo, de una partícula, de un cilindro que está cayendo de forma horizontal, ¿cómo sería? Regresémonos un momento a mi... En este caso, ¿cuál sería el área proyectada para cuando el cilindro está cayendo de forma horizontal? Si estoy diciendo que es el área perpendicular al, digamos, al movimiento relativo entre las partículas y el fluido. ¿Cuál sería el área proyectada en este caso?
Un rectángulo, exacto. El rectángulo sería el diámetro que tengo de la partícula, sería uno de los lados, y el otro de los lados sería la longitud que tiene la partícula. Sí, el área proyectada en este caso sería el diámetro de la partícula por la longitud que tiene ese cilindro, esa partícula en forma de cilindro. Ahora bien, si lo que tenemos es este caso, donde las partículas están cayendo de forma vertical, ¿cuál sería el área proyectada? ¿La de un círculo? Hay un círculo. Entonces sería pi por el diámetro de la partícula al cuadrado, cuartos. Sería el círculo, el área proyectada. Para el disco, lo que les comentaba, la mayoría de trabajos que se han hecho con discos generalmente consideran que cae en esta forma. Entonces, el área proyectada también sería un círculo. Y para el caso de una esfera, pues en la esfera también uno lo que vería es un círculo. Listo. Velocidad. Velocidad es una incógnita o me la dan. La densidad de fluido fácil es algo que yo puedo medir en el laboratorio. El área proyectada, pues yo tengo que considerar cómo están cayendo mis partículas o pues en su efecto en el examen generalmente les decimos si es otra forma distinta a una esfera, les decimos cómo está cayendo. Si es un cilindro, pues que el cilindro cae de forma horizontal o cae de forma vertical. Lo único que no conocemos es el coeficiente de arrastre, que es lo que nos aparece en 9. El área proyectada, bueno, ya lo vimos. Ojo, ojo, porque esto fue un error que me cometieron en el examen del año pasado, en uno de los exámenes del año pasado, porque tenía esta tablita, pero esta tablita yo estoy indicando cuál es la dirección en la cual el fluido se está acercando a la partícula con esta flechita. Entonces, listo. Aquí la esfera se está acercando, lo que va a ver es un círculo, no hay problema. El disco delgado. Mira que estoy mostrando en este caso que la flechita se está acercando por el lado del círculo. Lo que veo es un círculo. ¿Tá? El cilindro horizontal. Mire que como lo vimos ahorita en el caso de sedimentación, les expliqué que si cae horizontal, el área proyectada es el longitud por el diámetro de la partícula. Pero es que el movimiento era de sedimentación. En este caso, como lo tengo en la diapositiva, el fluido se está acercando es por este lado del cilindro. Por eso el área proyectada es pi por el diámetro cuadrado cuartos. En el caso de esta, el fluido se está acercando aquí por la parte del cuerpo del cilindro. Entonces lo que va a haber es un rectángulo. Área proyectada igual a longitud por el diámetro de partícula. Es que en el examen del año pasado coloqué un sedimentador, un proceso de sedimentación en el cual las partículas caían horizontalmente. Entonces, como vieron acá el título de cilindro horizontal, que caían horizontal, me usaron de área proyectada esto, cuando debieron haber usado fue esto. Esta parte quedó claro, ¿cierto? O no, o los confundí. Profe, ¿lo podría volver a explicar? Es que no entendí muy bien. Ok, listo. En este caso, regresémonos un momentico a la diapositiva. Pero me regreso a la tablet un momento.
Miremos solamente los cilindros horizontales. Entonces, el cilindro en este caso está cayendo de forma horizontal, ¿listo? Entonces, el movimiento relativo que hay digamos, de la partícula, si lo consideramos relativo entre ellos, las partículas están cayendo hacia abajo, pero el fluido se le está acercando a esas partículas por este lado, o como quiera mirarlo. O sea, como el fluido no se mueve, las partículas se están encontrando con el fluido en esta dirección. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve el fluido? El fluido ve esta parte. Es decir, lo que ve es un rectangulito cuando se está acercando a la partícula. Entonces, como lo que el fluido ve cuando se está acercando a la partícula es un rectángulo, pues el área proyectada es la de ese rectángulo, que es uno de los lados es el diámetro de la partícula y el otro de los lados es la longitud de la partícula. Hasta ahí me entiendes esa parte, ¿cierto, Emilio? Sí, Emilia era la que preguntaba. Lucía. Lucía, bueno. Hasta aquí me vas entendiendo esa parte, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Esto es con los cilindros cayendo en sedimentación de forma horizontal. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en el caso de la diapositiva? La diapositiva, yo lo que tenía es solamente cuando yo tengo un cilindro horizontal suspendido. O sea, quiere decir que él está así en esta posición y el fluido se está acercando de esta forma y lo está rodeando y continúa su camino. O sea, se va acercando por este lado. En este caso, como el fluido se está acercando es por este lado, lo que ve, ya no ve el cuerpo del cilindro, lo que está viendo es la base del cilindro. Entonces lo que ve es un círculo. Por eso tengo esto de área proyectada. Entonces, en el examen yo les coloqué un sedimentador con cilindros cayendo así de forma horizontal. Por lo tanto, ellos debieron haber usado en área proyectada el diámetro por la longitud del cilindro. Y resulta que como miraron acá, cilindro horizontal, área proyectada, esto, me trabajaron fue como si fuera un círculo, el área proyectada. Y estaba mal. Entonces tienen que mirar, hay que mirar muy bien qué proceso es el que estamos haciendo. Esta es, digamos, de ayuda esta gráfica para que miren cuáles son las áreas proyectadas. Pero tienen que fijarse muy bien cómo es el acercamiento del fluido hacia la partícula. ¿Claro, Lucía? Sí, profe, muy claro. Gracias. Listo. Ahora bien, si unificamos, ya en un momento les explico el coeficiente de arrastre, cómo lo obtenemos. El coeficiente de arrastre, les dije que depende básicamente de dos cosas. Depende del régimen de flujo que yo estoy teniendo en este sistema, cómo se está moviendo el fluido alrededor del objeto, una forma, digamos, una dependencia. Y otro factor que le afecta es la forma de la partícula. No es lo mismo si yo tengo una esfera sumergida, o yo tengo un cilindro, o yo tengo un disco, o yo tengo un cuadrado. El coeficiente de arrastre depende fuertemente es de esas dos cosas. El tipo de régimen de flujo que tenemos y la forma de las partículas. Pero ya ahora les muestro cómo. Ok, entonces, regresando a la ecuación que teníamos inicial, el balance de fuerzas que están actuando sobre la partícula. Ya, me volvió el pensamiento de lo que iba a decirles y se me había pasado.
Cuando yo les dije que una partícula estaba cayendo en un fluido, por ejemplo, y están actuando todas esas fuerzas, la fuerza externa, la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre. Digamos, esta consideración para sacar la velocidad terminal a la que caen esas partículas, quiero que tengan muy presente que nosotros ya consideramos que esa partícula está cayendo ya en estado estable. O sea, ella va a caer a la máxima velocidad a la que va a ser capaz para las condiciones en las que está esa partícula. Me explico. Nosotros sabemos que en la vida real eso no ocurre. Si nosotros tenemos un tanque muy grande y le adicionamos una esferita, la esferita al principio va a tener una velocidad baja, va a tener una velocidad bajita, va a tener una velocidad baja hasta que ella ya alcance su estado, digamos, estable. Cuando ya alcanza su estado estable, pues ella va a caer a la velocidad terminal máxima posible. Esto es lo que sucede en la vida real. Usted adiciona recién la esferita y ella al principio va a tener una velocidad un poco menor que la máxima velocidad que ella pueda tener cuando cae en estado estable. Para digamos, para todas estas consideraciones y todas las ecuaciones que se derivaron, ya se considera, cosa que no es cierto, que el fluido, la partícula, perdón, cuando usted ya la mete ahí al fluido, ella ya está cayendo en velocidad terminal todo el recorrido. Y eso realmente no sucede. Entonces, digamos, sabemos que los cálculos implican esos pequeños errorcitos, pero es la forma que hay de predecir y poder diseñar este tipo de equipos. Y se le pone, bueno, se le considera ahí una cantidad de error para cuando se diseña el equipo. Pero esta es la máxima velocidad que ella va a tener cuando está en estado estable. Y al principio ella va a tener una velocidad un poco menor, pero ya, digamos, con el tiempo que uno calcula de sedimentación total, pues ella se va a demorar un poquito más en sedimentar de lo que nosotros calculamos inicialmente. Eso era lo que se me había pasado también decir. En estado estable. Son estas ecuaciones. Listo. Entonces, regresemos al balance de fuerzas. La masa de la partícula por la aceleración que tiene la partícula en caída igual a la fuerza externa menos la fuerza de flotación menos la fuerza de arrastre. ¿Cuál es la aceleración de partícula en este caso, muchachos? Los escucho. La gravedad. Perdón, ¿qué pregunté? Si a mí me preguntan la aceleración externa, ¿cuál es la aceleración externa? Ahí sí, la gravedad. Pero ¿cuál sería en este caso? Es masa de la partícula por la aceleración de la partícula. ¿Cuál es la aceleración de la partícula? La derivada de la velocidad, ¿no? Sí, pero en este caso, ¿a qué es igual la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Aceleración. Por eso, ¿y a qué es igual la aceleración de la partícula? No, John. Una cosa es la aceleración que tiene la partícula y otra cosa es la aceleración externa.
El radio por la velocidad angular al cuadrado. No, no, porque yo estoy, ¿dónde dije, en qué momento dije que estaban yo actuando, que estaba actuando la fuerza centrífuga? Que No, sería la fuerza externa menos la fuerza de rotación, de flotación menos la de arrastre sobre la masa de la partícula. sí, pero yo puedo simplificar. Si yo ya estoy diciendo que este balance de fuerzas lo estoy haciendo cuando ya la caída de esa partícula es en estado estable. ¿Qué vieron ustedes en física cuando una partícula alcanza ya su máxima velocidad cuando está cayendo y ya cae en estado estable? ¿Cuál es el cambio de velocidad con respecto al tiempo en ese caso? 0, profe. Cero. Cero. La partícula, cuando ella cae, yo ya estoy considerando que ella está cayendo en estado estable. Quiere decir que la partícula va a alcanzar un valor constante y ese valor es máximo de máxima velocidad que va a tener la partícula cayendo en el fluido. ¿Qué quiere decir? Que si yo le saco la derivada, ya vieron ustedes en las matemáticas, si saco una derivada a un valor constante, pues la derivada de un valor constante es igual a 0. ¿Quién es, John? ¿Quién es constante? Es la velocidad. Que el valor constante de velocidad es la velocidad terminal. Esa velocidad terminal es el valor máximo que yo puedo tener de caída, de velocidad de caída de esa partícula en ese fluido. Si le saco la derivada a una constante, pues es 0. Entonces, en este caso, como ya estamos considerando que está estado estable, la partícula no se va a acelerar más. La partícula va a tener una aceleración 0. ¿De acuerdo? ¿Claro? Sí, señora. Entonces, como la aceleración de la partícula, ojo, en el examen ese fue otro punto que se lo comieron en una ocasión, porque se preguntaba era cuál era la aceleración de la partícula, y todos colocaron que la gravedad. Una cosa es la aceleración externa que está actuando en ese sistema, y otra cosa es la aceleración que puedan llegar a tener las partículas. En nuestro caso, como ya estamos haciendo una ecuación, digamos un modelado de los datos, considerando que estamos en estado estable, la aceleración de las partículas es 0. Entonces, aceleración de las partículas 0 por masa de la partícula, entonces toda esta sección es igual a 0. Entonces quedaría 0 igual a fuerza externa menos la fuerza de flotación menos la fuerza de arrastre. Ah, madre, espérame, que no sé qué pasaba. Listo. Entonces, aquí simplemente lo que hice es reemplazar cada uno de los términos. Fuerza externa, masa de la partícula por la aceleración externa que esté actuando, que ya vimos que puede ser gravitacional o que puede ser la centrífuga. La fuerza de flotación, masa de la partícula, densidad del fluido, aceleración externa, por si lo que está actuando es la gravedad o lo que está actuando es la fuerza centrífuga, sobre la densidad de la partícula menos la fuerza de arrastre, que es coeficiente de arrastre, por velocidad de aproximación o de velocidad terminal, depende de lo que estemos haciendo, velocidad al cuadrado por la densidad del fluido por el área proyectada sobre 2. Entonces yo lo que hice es reemplazar cada uno de los términos que habíamos visto anteriormente. Y simplificar, aquí lo que pasé fue a simplificar la masa. Entonces, este término dividido entre masa, este término dividido entre masa, este término dividido entre masa y simplificar, en este caso, el área externa, que es el área externa que aparece en el primer y en el segundo término. Ya sabemos que el cambio de velocidad con respecto al tiempo de esa partícula es 0. Entonces me queda 0 igual a todo este término. 0 igual a todo este término.
Y esa velocidad que nosotros aparece ahí bajo la acción de una fuerza externa, esa velocidad máxima que va a tener esa partícula que va a estar cayendo, pues se llama velocidad terminal. En algunos libros también la van a encontrar como velocidad límite, en algunos libros también la van a encontrar como velocidad de asentamiento. Cualquiera de los tres términos pueden usar. Velocidad terminal, velocidad límite o velocidad de asentamiento. Entonces, la importancia de estas ecuaciones, muchos de los problemas que nosotros tenemos relacionados con esta temática es para encontrar esta velocidad terminal. Ahí se las dejo despejadas dependiendo de la fuerza que esté actuando. Entonces la despejé por si lo que está actuando es la fuerza gravitacional, despejé el área, la aceleración externa por la gravedad, o si lo que está actuando es una fuerza centrífuga, lo despejé la aceleración externa por RW cuadrado. El radio de giro y aquí la velocidad angular. Como les decía, la velocidad límite es un parámetro muy importante que nosotros usamos para el diseño de los equipos de sedimentación. Entonces, es uno de los parámetros que siempre uno, digamos, encuentra de ejemplo digamos, de incógnita o de problema que tenemos. Por otro lado, recuerdan que cuando les explicaba el tema de fluidización, recuerdan que yo les decía que en el caso de fluidización, el límite se encuentra cuando el mínimo de fluidización es cuando yo tengo una velocidad mínima de fluidización. Entonces, a partir de esa velocidad, las partículas empiezan a fluidizar. El límite mínimo y el límite inferior. Y el límite superior es el de velocidad terminal o límite de asentamiento. Ese es, digamos, el valor límite en el cual las partículas van, a partir de la cual las partículas van a sedimentar. En el caso de sedimentación o en el caso cuando estamos viendo de las partículas que yo les mostraba una torre que está entrando el gas por la parte inferior, si yo supero este valor de velocidad, lo que va a ocurrir es un arrastre de partículas. Se lleva las partículas de la torre. ¿Sí recuerdan esa parte, lo que les explicaba antes? En clases anteriores, cuando yo explicaba lo de fluidización, yo tengo unas partículas y digamos a la torre está entrando un gas. Entonces, en fluidización, para que ellas empiecen a fluidizar, yo mínimo necesito una velocidad mínima de fluidización, o sea, que este gas entre con una velocidad mínima, con un valor de velocidad mínima de fluidización para que ellas empiecen a quedar, digamos, a fluidizarse a lo largo de la torre, a expandirse a lo largo de la torre. Si yo incremento ese valor, listo, ellas van a seguirse expandiendo a lo largo de la torre y se van a seguir expandiendo. Pero ella va a continuar haciendo una fluidización hasta que se alcance un valor de velocidad terminal. Si yo supero este valor de velocidad terminal, ¿qué es lo que sucede? Pues ya las partículas lo que van a hacer no va a ser expandirse, sino que ellas lo que van a hacer es que ya se van, no quedan
En fluidizado está todo el gas todo el tiempo entrando y saliendo, pero las partículas, esas 6 partículas que ustedes ven ahí, siempre se van a quedar en la torre cuando está fluidizado. La diferencia es que esas partículas lo que van a quedar es ahí suspendidas en esa torre, pero siempre van a estar entrando, el gas va a estar entrando y saliendo, y las partículas se van a quedar dentro de la torre fluidizadas. Si yo supero el valor de velocidad terminal, pues ya lo que sucede es que el gas me va a arrastrar esas partículas y se las va a llevar, se va a ir el gas con todo y partículas, eso es arrastre de partículas. El límite es la velocidad terminal y el inferior es la velocidad mínima de fluidización, o sea, la fluidización ocurre en ese rango. Si la velocidad es inferior a la velocidad mínima de fluidización, pues el lecho se va a comportar como un lecho fijo. Si es entre este rango, se va a comportar como un lecho fluidizado, y si supero el valor de velocidad terminal, pues lo que voy a tener es arrastre de partículas. Se va a llevar todas las partículas que tenga ahí suspendidas. ¿Claro esta parte? Ahora sí, profe. Entonces, depende de la aplicación, por eso es a veces un poco confuso esta temática, porque dependiendo de la fluidización, dependiendo, perdón, de lo que yo tenga, el tipo de proceso, pues yo acomodo las ecuaciones con respecto a eso. No es digamos, se usan las mismas ecuaciones, pero el funcionamiento de la torre puede ser diferente. Puede ser una torre así como la que le mostré ahora, de arrastre de partículas, o puede ser una torre como la que le mostré de sedimentación de agua en gas natural para poder separar el agua del gas natural. O puede ser en el caso de un sedimentador. Esto tiene muchas aplicaciones y se usan las mismas formulitas. Incluso yo recuerdo que yo quedé sorprendida en algún momento, estaba trabajando, yo no sabía que estas ecuaciones, yo las vi cuando, digamos, cuando las trabajaba, las vi. Esto yo lo vi en Fenómenos de Transporte 1 en mi época. Nos lo enseñaron siempre como el caso de que siempre ocurre con unas partículas que están sedimentando, el caso típico de sedimentación. Y yo quedé bastante sorprendida cuando estaba revisando una vez el caso ese de unos separadores de niebla, separadores de niebla para el caso del gas natural. Y cuando vi las ecuaciones, pero esta vaina, estas ecuaciones yo las vi alguna vez. Y sí, efectivamente, las ecuaciones son las mismas para este caso de sedimentación. Lo que pasa es que, pues, cambia quién es el fluido, quiénes son las partículas, que en el caso del gas natural no son unas partículas sólidas, sino que es un fluido que en ese caso era el agua. Listo. Entonces, ya tenemos las ecuaciones. La gravedad o la velocidad angular y el radio de giro son datos que tenemos, masa de partículas, datos que podemos tener o medir fácilmente en el laboratorio, densidad de partículas también son datos que yo puedo tener fácilmente en el laboratorio, el área proyectada también fácilmente lo puedo tener. Lo que debo tener mucho cuidado es, perdón, lo que debo tener mucho cuidado es en el área proyectada es cómo está cayendo la partícula, pero no hay muchas opciones, siempre es o una u otra, o sea, digamos, si es un cilindro, el área proyectada es un círculo, perdón, si es una esfera, si es un cilindro, cómo está cayendo el cilindro, si vertical o horizontal, si es un disco, si está cayendo horizontal o vertical, aunque generalmente siempre eso se considera horizontal en los estudios que se encuentran. ¿Qué es lo que no conocemos? Por ahora lo que no conocemos es cómo calcular el coeficiente de arrastre. Entonces, ahora vienen las 50.000 fórmulas.
de recalcar que estas fórmulas son las que vemos para, son las que van a dejar en el tercer formulario, ¿no? La hacen, todo lo que veamos, estamos viendo hoy en un tercer formulario. Entonces, para partículas esféricas, yo puedo relacionar, si no tengo la densidad, yo tengo, digamos, datos de diámetro de la esfera, yo puedo decir que la densidad de la partícula esférica es la masa de la partícula sobre el volumen de la partícula. Y ese volumen de la partícula, ya que conocemos que por la forma de la esfera es pi diámetro al cubo sestos. Pi diámetro al cubo sestos. O sea, aquí dejé la densidad de partícula en función de otras variables que puedo llegar a conocer, para reemplazar la masa de la partícula en caso de que no tenga ese dato. Ojo, esto sería masa de una sola partícula, ¿no? Pi diámetro al cubo sestos, que es el volumen, por la densidad de las partículas. El área proyectada, pi diámetro al cuadrado cuartos, diámetro de la partícula al cuadrado cuartos, es el área proyectada de una esfera. Entonces, si yo tengo esta ecuación, vamos a mirarla con una fuerza gravitacional actuando, dos veces por la gravedad, por la masa de la partícula, por la diferencia de densidades, sobre densidad de la partícula, por la densidad del fluido, por el área proyectada, por el coeficiente de arrastre, y reemplazo esto de aquí y reemplazo esto de acá en esta ecuación, yo podría simplificar un poco más cómo calcular esa velocidad terminal. Entonces, al reemplazar esta masa de la partícula por estos datos y a reemplazar el área proyectada por estos datos y simplificar, yo obtendría que la velocidad terminal es igual a la raíz de 4 veces la gravedad por el diámetro de la partícula por la diferencia de densidades sobre 3 veces la densidad del fluido por el coeficiente de arrastre. Todos esos datos lo tenemos, el diámetro de la esfera, deberíamos conocer qué esferas son las que están sedimentando, la densidad de la partícula, la densidad del fluido lo tenemos. Lo único que no conocemos es el coeficiente de arrastre. Les dije por ahora que es fuertemente influenciado por el régimen de flujo y fuertemente influenciado por la forma de las partículas. ¿Hasta acá vamos todos? ¿Ya apuntaron esta ecuación? Sí, señora. Listo. El coeficiente de arrastre. Entonces, hay, digamos, gráficas para poder leer ese coeficiente de arrastre sintetizado para esferas, se encuentran también para cilindros, se encuentran también para discos. Hay un libro, no recuerdo cuál, ese sí es el McCabe, que incluso tiene, por ejemplo, para arena triturada, que se muestran algunos datos de coeficiente de arrastre para arena triturada. Una gráfica, listo, si nosotros la queremos ver ahí como rápidamente, no la vamos a usar. Yo lo que les voy a dar es las ecuaciones para poder calcular ese coeficiente de arrastre. ¿Por qué? Porque es que vuelve y juega con cuando mirábamos el tema de transporte para leer el coeficiente de Fanning con esas gráficas, pues ir a mirar, a calcular exactamente el valor de una gráfica no es como tan exacto. De rapidez, abuelo de pájaro, yo pues sí puedo hacer rápido un cálculo con una gráfica, pero prefiero las ecuaciones. ¿Qué es lo que quiero resaltar de la grafiquita que tenemos acá? El coeficiente de arrastre fuertemente influenciado por el número de remos, si se dan cuenta acá, fuertemente influenciado. Mire que la caída que tenemos acá, la pendiente que tenemos del coeficiente de arrastre a medida que aumenta el número de remos, hasta ciertos valores.
A medida que aumenta, el coeficiente de arrastre va cayendo rápidamente. Pero llega un punto en que, bueno, ya la caída no es tan drástica, como es inicialmente. Y llega un punto en que ya el coeficiente de arrastre, si se dan cuenta, es casi como un valor constante. Un valor constante. No cambia a medida que yo cambio el número de reinos. Cambia muy poco. Y hay un punto acá que eso es una caída brusca, que es un descontrol de las partículas ahí para esos regímenes de número de reinos. Para estos casos realmente, porque se han estudiado, ¿sí? Pero operacionalmente que usemos regímenes en estos lados, no lo hacemos. Porque mira que tenemos para un mismo valor de reinos varios coeficientes de arrastre. O sea, no es predecible ahí el coeficiente de arrastre del todo. Ok, esta es solo, como dice la diapositiva, para esferas, para esferitas. Si yo lo quisiera para un cilindro, pues también hay que buscar, esas gráficas se encuentran, o si lo quiero para un disco. Si estuvieran las tres montadas, yo no me acuerdo por qué no tenía las tres gráficas acá. Pero si tuviese las tres montadas, espérenme un segundito. Yo tengo un libro donde están las tres y les muestro un momentito. Espérenme un segundito. Aquí. A ver si en este libro está. Sí. Aquí ya están viendo la imagen, ¿cierto? Es una gráfica también de coeficiente de arrastre versus el número de reinos. Para esferas, que es la línea continua. Para cilindros, que es esta línea así de puntuada, la de discos puntuada también. Pero miren en este caso que depende cómo afecta la forma de las partículas. Si yo le cambio la forma a la partícula, el coeficiente de arrastre también me cambia, se ve fuertemente afectado. Si yo modifico el número de reinos, es decir, el régimen de flujo que yo tengo en ese sistema, también se ve fuertemente afectado el coeficiente de arrastre. Entonces, es muy dependiente de la forma de las partículas y es muy dependiente del régimen de flujo, el valor que yo voy a tener de coeficiente de arrastre. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es desglosar para cada régimen para poder determinar cómo es ese coeficiente de arrastre, porque lo que les mostraba por secciones, en algunas secciones vamos a tener una caída fuerte del coeficiente de arrastre con el número de reinos, en otros números de reinos no va la caída, ¿ve? El coeficiente de arrastre no va a ser como tan fuerte ese cambio. Y hay otras zonas donde el coeficiente de arrastre no cambia con el número de reinos. Entonces, lo voy a desglosar por partes. La primera parte es para partículas esféricas que son pequeñas, tal que el número de reinos es bajo. Aquí hagan el apunte que el número de reinos cambia ligeramente cómo se calcula. Ya no lo usamos
ya el número de reinos no se calcula como les mostré anteriormente, y por eso les colocaba yo que reinos y el subíndice MP para decir que medios porosos, que es dependiente de la porosidad del lecho que yo tengo. En este caso no, porque yo ya no tengo lecho, ya aquí en esta temática yo ya no miro porosidades. ¿Cómo calculamos el número de reinos? Que le puse aquí el sub P como para evidenciar que es el reino de partículas, algo así como para que es las partículas que están suspendidas. El número de reinos en este caso se calcula como la densidad del fluido por la velocidad terminal de las partículas que están sedimentando o la velocidad de aproximación, si lo que estamos mirando es solamente una partícula suspendida y que el fluido se está moviendo alrededor, por el diámetro de la partícula sobre la viscosidad. Si este número de reinos es menor de 1, vamos a decir que estamos en un régimen que se conoce como Stokes. Para este régimen de Stokes, que es menor de 1, el coeficiente de arrastre se determina de esta forma: 24 sobre el número de reinos. Ojo, hagan la anotación ahí, que es para esferas. Si yo considero que son esferas, que las partículas son pequeñas, tal que los números de reinos son bajos, o sea, números de reinos menores de 1, el coeficiente de arrastre lo calculo como 24 sobre el número de reinos. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la fuerza de arrastre, pues reemplazo este 24 sobre reinos aquí en esta ecuación que habíamos visto inicialmente. Fuerza de arrastre igual a 24 sobre el número de reinos, y el número de reinos siendo densidad del fluido, velocidad terminal, diámetro de la partícula, viscosidad, por la velocidad de aproximación al cuadrado o velocidad terminal, por la densidad del fluido, por el área proyectada sobre 2. Si simplifico esto, llego a esta ecuación. Fuerza de arrastre igual a 3 veces pi por la viscosidad, por el diámetro de la partícula, por la velocidad de aproximación o velocidad terminal, que es la que en los libros se encuentra típicamente como la ley de Stokes. Esta es la ley de Stokes. Y bajo un número de reinos de partícula, en sedimentación de partículas, es lo que se conoce como régimen de Stokes. A veces uno lee en los libros, no, está sedimentando en el régimen de Stokes. Y en la otra fórmula, que es lo que yo les decía, la temática en este punto, lo que me interesa a mí conocer es la velocidad terminal. Entonces, teníamos la fórmula despejada como 4 veces la gravedad por el diámetro de la partícula por la diferencia de densidades sobre 3 veces la densidad por el coeficiente de arrastre. Reemplazo este 24 sobre el número de reinos acá, despejo, simplifico y me queda esta ecuación. Entonces, si yo tengo régimen de Stokes, es decir, que el número de reinos es menor de 1, yo rápidamente puedo calcular la velocidad terminal en función de qué parámetros: de la gravedad, del diámetro de partícula al cuadrado, la diferencia de densidades de partícula menos la densidad de fluido sobre 18 veces la viscosidad. Aquí les doy la fórmula solamente para digamos, fuerza gravitacional, que es la que está actuando. Para la fuerza gravitacional. Si llegamos a tener el caso de que tengamos una fuerza centrífuga que está actuando, pues esta gravedad cámbienla por RW al cuadrado y listo. Pero aquí la fórmula, generalmente lo que les digo es que siempre están derivadas para fuerzas gravitacionales. Pero si es una fuerza centrífuga la que está actuando como fuerza externa, entonces cambian esta gravedad por RW cuadrado. ¿Listo? ¿Claro hasta acá?
No sé si van teniendo alguna pregunta. No, profe, ninguna. Ok. Siguiente régimen. Bueno, el caso puntual. Esto es cuando stocks es cuando Reynolds es menor de 1, pero hay un caso puntual en el cual el número de Reynolds es igual a 1. En ese caso puntual de Reynolds igual a 1, el coeficiente de arrastre es igual a 26.5. Entonces, cogen esta ecuación que tienen acá y colocan el coeficiente de arrastre igual a 26.5 y listo, hacen el cálculo, en ese caso puntual. Si llegan a tener Reynolds igual a 1. Este caso, muchachos, es para esferas, pero yo puedo, digamos, encontrar también trabajos, o se han hecho trabajos para números de Reynolds en el cual las partículas no son esferas, sino otro tipo de formas. Entonces, se ha tabulado cómo es el coeficiente de arrastre en esos casos. Es que este régimen de Stokes ha sido mucho más estudiado que otros regímenes porque se usa muchísimo en la industria. Entonces, para diferentes tipos de partículas se encuentra mucho más información. Es un poco más fácil. Por ejemplo, se ha estudiado para semiesferas, se ha estudiado para discos circulares. En el caso, por ejemplo, de este disco, mire cómo se está acercando el fluido. El fluido se está acercando por el lado en el cual tenemos la circunferencia. Entonces, en este caso, el área proyectada, ¿cuál sería? ¿Está el círculo? La del círculo, pi diámetro al cuadrado cuartos. Y el coeficiente de arrastre en este caso sería 20.4 sobre el número de Reynolds. Pero miren, en este caso, tenemos un disco circular, pero el fluido se está acercando por este lado. ¿Cuál sería el área proyectada en este caso? ¿Cuál sería el área proyectada, muchachos, en este caso? Hay un rectángulo. Hay un rectángulo. Entonces, la del rectángulo sería ¿qué? Lado por lado. ¿Cuál sería la distancia de uno de los lados? El diámetro y El el diámetro y el espesor. Entonces sería diámetro por el espesor del disco que tendríamos en el caso del área proyectada. En el caso del coeficiente de arrastre sería 13.6 sobre el número de Reynolds. Entonces mire aquí de entrada cómo el coeficiente de arrastre, aparte de que es influenciado por el régimen de flujo, como estamos viendo, también se ve influenciado por la fórmula de la partícula. Si tengo una esfera 24 sobre Reynolds, si tengo una semiesfera tengo 22.2 sobre Reynolds, si es un disco 20.4 sobre Reynolds. Incluso, así sea la misma forma, la orientación con la que están cayendo las partículas también cambia, también modifica el coeficiente de arrastre. Porque lo que les dije en algún momento, no sé si recuerdan, que el movimiento de las partículas, así cuando están cayendo, pues lo que genera es una pérdida de energía. Entonces el coeficiente de arrastre también es diferente. 20.4 y miren en este caso 13.6. Y si uno sigue buscando y buscando trabajos también, pues se encontraría para cilindros, para otros tipos de partículas. Pero generalmente nosotros lo vamos a colocar solo discos, cilindros y esferas. Del resto, no se va a colocar nada más así de otras formas. Siguiente régimen de flujo. El siguiente régimen de flujo está para partículas esféricas tales que
el número de reinos es entre 1 y 1000, que es el que se conoce como régimen intermedio, entre 1 y 1000. Son pocas las aplicaciones que usan este tipo de régimen. Dime. ¿Nos podría dejar ver la diapositiva anterior para las fórmulas? ¿Cuál? ¿Esta? No, profe, la siguiente. Ok. Esta diapositiva, este cuadrito es del Schengen, porque estoy mirando en el de McCabe. En el de McCabe creo que solamente estaba para esferas, si no estoy mal. De McCabe está solamente en la gráfica para esferas y piedra caliza. Sí, solamente para gráficas, para piedra caliza. ¿Listo? Acá vamos todos. ¿Alguna pregunta, duda? Listo. Siguiente régimen. Entre 1 y 1000. Les decía que este es un régimen poco usual. Nunca lo he trabajado, digamos, que lo haya visto en algunos trabajos que estén relacionados con sedimentación, pero sí lo leí en alguna ocasión para un proceso que ya no recuerdo cuál es, pero no es tan común, pero sí se usa. El coeficiente de arrastre se determina a partir de esta ecuación con un error más o menos del 6%. Lo que les decía, todos estos datos son empíricos. Entonces, con el modelado de los datos que se dan experimentalmente, la ecuación que con menos error uno encuentra es esta, que menos error modela la información experimental que nosotros tenemos, un 6% de error. Miren que en este caso se parece mucho al coeficiente de arrastre para régimen de Stokes. O sea, es esa zona que les dije que la caída era pronunciada, menos pronunciada que la otra. Entonces tenemos 24 sobre Reynolds por 1 más 0.14 por Reynolds a la 0.7. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la velocidad terminal de las partículas para este régimen intermedio, yo tengo primero que calcular este coeficiente de arrastre y con este valor de coeficiente de arrastre me tengo que devolver y meterlo en esta ecuación. Recuerda que siempre lo vamos a meter en esta ecuación. 4 veces por la gravedad, por el diámetro de la partícula, por la densidad de la partícula menos la densidad del fluido, sobre 3 veces densidad del fluido por el coeficiente de arrastre. Esa una opción. La otra opción es la original que saqué, esta. 2 veces por la gravedad, por la masa de la partícula, por la densidad de la partícula menos la densidad del fluido. Esta es la más básica que hay, pero debo tener la masa de las partículas y debo tener, aquí reemplazaría el área proyectada y aquí reemplazaría el coeficiente de arrastre del régimen intermedio si quiero determinar cuál es la velocidad terminal. Esa ecuación o esta ecuación, cualquiera de las dos.
para régimen intermedio. Para el examen generalmente no evaluamos régimen intermedio. Casi siempre nos vamos por régimen de Stokes o régimen de Newton, que son los usuales en la industria y los que uno típicamente encuentra. ¿Hasta acá vamos todos? Sí, señora. Señora, Ya había escrito. Bueno, entonces el coeficiente de arrastre lo reemplazan aquí para encontrar la velocidad terminal. O en la básica esa que les mostré al inicio, que está en función de masa de la partícula, como les mencionaba. Siguiente régimen que uno sí ve bastante también en aplicaciones de la industria, que es el régimen de Newton, que este ya se ajusta, es cuando las partículas son un poco más grandes y Profe, caen qué pena. ¿Se podía devolver un momentico, por favor? en esta. Sí, señora. Ya, gracias. Ok. La siguiente, el régimen de Newton, que es cuando las partículas están cayendo, esas partículas son ya un poco más grandes, no son tan pequeñas, y pues los fluidos en los que nosotros tienen una baja viscosidad. Este régimen de Newton se da cuando yo calculo el número de Reynolds de partícula y tiene un valor entre 1000 y 200.000. Valor entre 1000 y 200.000. Resulta que el número de Reynolds en esos valores es el número de Reynolds, el coeficiente de arrastre para esos números de Reynolds es un valor constante. ¿Recuerdan la grafiquita que les mostraba que era una zona que sí tiene una variación, una pequeña variación, pero la variación no es tan grande, ¿sí? Entonces se asume que este valor de coeficiente de arrastre es 0,445. 0,445 para estos números de Reynolds. Entonces, este valor, yo si quiero determinar cuál es la velocidad terminal, pues reemplazo el coeficiente de arrastre por 0,445. Entonces, si meto este valor acá en la ecuación y despejo, me queda que la velocidad terminal es 1,73 por la raíz de la gravedad por el diámetro de la partícula por la diferencia de densidades sobre la densidad del fluido. Entonces, cuando ustedes se van a revisar, pues la mayoría de los libros, cuando digamos, abarcan este tema, generalmente van a encontrar solo dos ecuaciones para el cálculo de la velocidad terminal. Una ecuación para ley de Newton, que ya se las mostré anteriormente, y otra ecuación una para ley de Stokes y una para ley de Newton, que es este caso. Entonces, cuando abarcan este tema, generalmente es esta ecuación, regreso un momentico, esta ecuación generalizada es la que típico siempre uno encuentra en los libros, típico siempre se encuentra, para ley de Stokes, que les decía que es cuando el Reynolds es menor de 1, gravedad, diámetro de partícula al cuadrado, diferencia de densidades sobre 18 veces la viscosidad, y el otro régimen es el de Newton. La otra ecuación que encuentran es esta. Velocidad terminal igual a 1,73 por la raíz de la gravedad, diámetro de la partícula, diferencia de densidades sobre la densidad.
El de intermedio lo muestro porque sí he visto, digamos, mencionar para procesos que usan ese régimen intermedio. Nunca he trabajado con ellos, generalmente casi todos los sedimentadores que he visto son en régimen de Stokes. Y uno que otro en Newton, pero no, pero en intermedio sí sé, he leído que hay aplicaciones con, o procesos que usan ese régimen, pero nunca lo he trabajado. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos todos? Profe, hay otra condición, sería que la viscosidad del fluido tiene que ser muy pequeña, o sea, como un gas, o que, cómo funciona. No, no se te entiende bien. ¿Será que es mi conexión? Otra vez, otra vez. O escribe por el chat. O sea, se escucha entrecortado, pero no entendí. ¿Alguno le entendió? No, profe, se escuchó igual. No, no necesariamente, digamos, se ve que para gases y fluidos de baja viscosidad generalmente se da Newton, pero no necesariamente. Yo puedo tener un fluido con una velocidad más o menos alta, pero las partículas son grandes. O sea, en Newton realmente uno de los indicativos es el tamaño de las partículas. Si es muy pequeño y la sedimentación es como suave, como lenta, es Stokes. Si las partículas son ya más grandecitas, entonces es Newton. Sino que como en el régimen termina influyendo varias cosas, mira en este caso, termina influyendo las propiedades de fluido, densidad y viscosidad, ¿no? Las dos. Termina a influir cuál es la velocidad de las partículas a las que están cayendo, cuál es el tamaño de las partículas. Entonces, no necesariamente es porque la viscosidad sea baja. Yo puedo tener una viscosidad baja, pero las partículas ser pequeñas y de tal forma que se presente régimen de Stokes, por ejemplo. Y la viscosidad es baja. Listo. Siguiente régimen. Pues el siguiente no es un régimen realmente. ¿Recuerdan esa caída brusca que tenía el coeficiente de arrastre que les dije que para digamos, un rango pequeñito de número de reinos yo podía tener diferentes coeficientes de arrastre? Pues ese valor se da, esas caídas bruscas se da entre 200.000 y 1.000.000 el número de reinos. Generalmente no se trabajan en estos rangos, no es posible, digamos, predecir cuál es el coeficiente de arrastre fácilmente, porque hay una transición, lo que dice acá, una transición a flujo turbulento en la capa límite alrededor de la partícula. Entonces, es difícil estudiar o modelar un proceso bajo estos números de reinos. No, realmente lo que uno encuentra, bastante de Stokes, bastante de Newton, unos cuantos de intermedio y ya. En este régimen no. Y trabajo ya, he encontrado trabajos académicos para número de reinos mayores de 1.000.000. No conozco o he leído procesos donde usen números de reinos tan altos, la verdad. Me imagino que si estos investigadores se arriesgaron a estudiar, digamos, estos regímenes, era para una aplicación bien específica, pero no he encontrado para qué exactamente. Igual, si el número de reinos es mayor de 1.000.000, yo puedo calcular el coeficiente de arrastre a partir de la ecuación de Cliff, Race and Weaver.
0,19 menos 80.000 sobre el número de reinos. Pero esta es una aplicación bien específica. La he encontrado de forma, digamos, que la estudiaron de forma de una investigación académica, más no que sea un proceso que tenga implementado ese número de reinos. Y lo mismo en este caso, el coeficiente de arrastre lo calculo y el valor que me dé acá lo reemplazo en este punto para determinar la velocidad terminal. ¿Listo? ¿Claro? Esta es otra gráfica, digamos, para mostrarles rápidamente, que ya lo había buscado otra gráfica, pero era para mostrarles cómo cambia si yo tengo un plato ahí, cómo es el coeficiente de arrastre, o si tengo un círculo, una elipse, si tengo varias, digamos, diferentes opciones de formas de cuerpos y cómo varía el coeficiente de arrastre. Esto ya, digamos, esto es como de cultura general, como para que tengan claro que el coeficiente de arrastre no solo se ve afectado por el régimen de flujo, o sea, es decir, el número de reinos que tengo en ese sistema, sino que también se ve afectado por la forma que tienen las partículas. Incluso, y eso ya se nos sale de la temática del curso, incluso el coeficiente de arrastre también se ve afectado por la superficie de las partículas, qué tan rugosas o qué tan no rugosas son. Mire, por ejemplo, en este caso, recuerdan que nosotros en el caso de las tuberías, cómo se ve afectado el factor de fricción por la rugosidad de las paredes del tubo, ¿sí? Recuerdan allá que nosotros en la fórmula para calcular el factor de fricción hay un coeficiente de rugosidad relativa. Lo mismo, el símil de eso, de lo que veíamos de factor de fricción, es lo mismo acá para el coeficiente de arrastre. Nosotros, si tenemos unas partículas que son lisas, totalmente lisas, el comportamiento del coeficiente de arrastre es muy diferente para partículas que son rugosas. Este, por ejemplo, es el de una lisa, el comportamiento de una partícula lisa, el comportamiento de una partícula rugosa y cómo va cambiando cada coeficiente de arrastre dependiendo de la rugosidad relativa que tenemos de las partículas. Entonces, ya tenemos a partir de fórmulas, nosotros ya tenemos cómo calcular una velocidad terminal. La velocidad terminal, un factor clave que tenemos es el coeficiente de arrastre. Entonces, debemos establecer primero en qué régimen estamos. Después de establecer en qué régimen estamos, determinamos el coeficiente de arrastre y después de determinar el coeficiente de arrastre, determinamos la velocidad terminal. Ya de entrada ustedes se dan cuenta, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a determinar yo cómo voy a determinar el régimen para determinar el coeficiente de arrastre si para calcular el régimen necesito la velocidad terminal, que no la tengo? Entonces, en este punto, lo aburrido de este tema es que le toca a uno siempre suponer. Suponemos que estamos en régimen de Stokes. Como estamos en régimen de Stokes, entonces como supuse eso, ya puedo de alguna forma determinar el coeficiente de arrastre. Después de que yo ya determino el coeficiente de arrastre, determino la velocidad terminal.
y después de que termino la velocidad terminal, vengo otra vez y verifico que la suposición que hice de que es régimen de Stokes es correcta. Y si me equivoqué, entonces me voy al siguiente régimen. Ahora supongo que es un régimen de Newton. Si es un régimen de Newton, hago el coeficiente de arrastre igual a 0,445. Después determino la velocidad terminal. Y después me vengo y verifico que realmente el número de Reynolds corresponde a un régimen de Newton. Entonces es aburrido porque le toca a uno hacer cálculos de suponer y verificar y suponer y verificar. Es lo aburrido. Pero tenemos todo cómo identificar fácilmente cuál es la velocidad terminal para unas partículas que están cayendo en un fluido o que están suspendidas en un fluido que se está moviendo. Ya sea el caso o la aplicación que estemos trabajando. No sé, hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, como preguntaros, a ver si de pronto ya habilitaste esa sección en el Moodle. Sí, ya está habilitada. Si no la llegan a ver por algún caso, pues me mandan un mensaje, pero sí, yo ya había dejado todo habilitado desde la semana pasada. El día ese que en la clase que ustedes me dijeron que no lo había habilitado, yo dejé habilitado todo. Listo, muchachos. Entonces, como no hay más preguntas, dejamos hasta acá. Les voy a pedir el favor para la próxima clase que tenemos el martes, tengan los formularios listos hechos, ¿sí? Tengan el formulario listo del primer módulo, que es el relacionado con lechos fijos, el del segundo módulo de lechos fluidizados, y este módulo de arrastre de partículas. En su defecto, si no tienen mucho tiempo o están ocupados con 50.000 compromisos que tengan, al menos tengan de lo que vimos hoy, como para poder trabajar y que nos rinda un poco en la próxima clase. ¿Les parece? Listo, profe. Vale, profe. Listo, profe. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que estaba hablando con los tutores que tiene el profesor Freddy y él dice que ya tiene fecha para el parcial. Es de este lunes en 8, el 28 de febrero. Pues habíamos hablado, yo les dije a ustedes inicialmente que el examen era el 20. No he hablado con Freddy para concretarlo, o sea que sí, efectivamente el 28, pero sí, o sea, ya nosotros terminamos. Ese día hay unos parcial, por lo menos yo tengo parcial de escuela también de fenómenos que ya está concretado también. Ya terminamos tema la semana pasada y está el 28. Al mediodía, fenómenos 2, sí. Y pues hay como 4 o 5 grupos y sí se utilizan, pues el parcial anterior, se utilizan los 4 salones de arriba más el auditorio. Sí. Entonces, no. Si ya está fijo, nosotros lo podemos mover. Entonces se movería para el martes 1 de marzo. Ok. Perfecto. Entonces le voy a comentar entonces a Freddy eso para que dejemos entonces el examen para el 1 de marzo. Martes 1 de marzo a mediodía. Listo. Gracias por comentarme eso y ya yo hablo eso con Freddy. Listo, muchachos. Entonces finalizamos por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Vale, profe. Gracias, profe. Igualmente. Profe, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, que estén bien.